Lunes 19 de mayo del 2025. Son las 7, ¿sí? El 19 de mayo del 2024, a esta hora, ya se sabía que el presidente Luis Abinader había ganado las elecciones en primera vuelta. De eso hace hoy exactamente un año, solo que el año pasado cayó domingo, porque aquí la Constitución de la República establece que las elecciones son el tercer domingo de mayo cada 4 años. Pues el resultado, de repente vino algo así en mí como a mi memoria con relación a ese día, fue la prisa con que el candidato de la oposición, Abel Martínez, grabó un video para felicitar al presidente Luis Abinader por haber ganado la elección, que es correcto, porque si usted sabe que usted perdió, no tiene que andar haciendo alaraca, ni legitimando y generando ruido, que finalmente lo que hacen es que lo afectan a usted como actor político. Pero él se fue bastante como rápido, no sé, parece como que tenía el video grabado, me da esa impresión. Porque la verdad es que esas elecciones, los participantes fueron con un panorama totalmente definido antes de las votaciones. Pero nosotros estamos hoy aquí, gracias por la sintonía de siempre a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana, independientemente del lugar donde usted esté. Puede vernos y escucharnos a través de cdnradio.com.do. Y precisamente hace un año de las elecciones, y si uno le pasa como así, un año después, ¿cómo estamos? Bueno, el PLD terminó su proceso de renovación interna, está ahora metido en tremendo lío con el adelanto de la selección de la candidatura. Según algunos dicen que fue todo arreglado para que sea de Francisco Javier García, dicen algunos. Pero yo veo que Abel Martínez se activó. Ayer estuvo en Montecristi. Entonces él dice que está en la calle del medio y lo está haciendo además. La que veo bastante lenta es a doña Margarita. No sé qué estará pasando con doña Margarita, como que no está para que la cojan de relajo, parece de nuevo. Y bien hecho por ella, porque también hay que administrarse. Los activos políticos tienen que saber administrarse. Déjenme decirles que próximamente yo voy a anunciar mi proyecto de consultoría política, porque veo uno de los errores fundamentales que cometen los políticos es cometer errores, valga la redundancia. Discúlpenme que me haya extendido un poco hoy al inicio del programa, porque José Armando no ha llegado todavía, pero sí está aquí el invitado. Bueno, llegó José Armando, pero no voy a dejar la idea coja. Déjenme decirles que veo que un error común de los políticos, y que yo creo que los consultores políticos lo hacen a priori, es que les encanta que los políticos se equivoquen para ellos luego ir a ofrecerle la solución a su problema. Nuestro proyecto de consultoría será exactamente al revés, porque la política, como todo en la vida, especialmente en el área de la medicina y de la salud, la prevención es más importante que la reacción. Entonces vamos a aplicar un ejercicio de consultoría política preventivo, no reactivo, porque por más que usted vea, por bien que le vaya después que usted cometió un error, el error está ahí. Mejor evite cometerlo. Y en eso consistirá nuestro proyecto. Yo espero tener muchísimos clientes. Muchísimas gracias. Ya sí, llegó José Armando Polanco. Buenas noches para Román y para Nelson, nuestros queridos compañeros del control. Y ya para dar la buena noche a José Armando y a nuestro invitado del día de hoy, además el Partido Fuerza del Pueblo, en cuanto al contexto, un año después de las elecciones, ha prácticamente concluido su proceso de renovación interno, luego de un ruido que se generó por la Secretaría General y un proceso de renovación que no sé, como que pasó sin pena ni gloria, pero bueno, está ahí. Y es una organización que ustedes saben que su recurso fundamental es su líder y presidente, Leonel Fernández, y creo que las diferencias que habían, ellos lograron sortearlas con éxito y bajo una visión que tiene el liderazgo de Leonel, políticamente hablando, usted puede o no estar de acuerdo con él, pero Leonel es un tipo de líder que se maneja
con un tema de dejar a todo el mundo satisfecho, darle algo a alguien y no importa cuántos errores usted haya cometido ahí, él lo premia o lo deja ahí, pero no es verdad que Leonel se maneja castigando a nadie. A Leonel no le gusta agarrar el látigo en contra de nadie. Y en el PRM ustedes saben que la candidatura presidencial para el 2028 es el único tema de ese partido. De hecho, ayer vi a Carolina cometer un error político del tamaño del mundo. Se fue a hacer una actividad con Radamés González a Santo Domingo Oeste. Parece que está desesperada por una caja que está repartiendo David y el crecimiento de Yayo, que Yayo ya le está pasando a ella, según escucho. Yo no sé, pero el caso es que eso fue un error político del tamaño del mundo, el de Carolina, y doña Raquel, que sueña con colocarse a la banda, estaba en el Vaticano recibiendo la bendición del Papa Nuevo, del Papa León. Entonces, esto está bien interesante. Un año después, muchísimas cosas se están viendo, pero así está el panorama político a un año después de las elecciones, y muy penoso el papel de la oposición, que se ha ido como sumando al gobierno con el tema fundamental de la agenda nacional, que es la crisis de Haití y el impacto de la República Dominicana. A mí me ha sorprendido ver cómo el partido Fuerza del Pueblo pasó de criticar al gobierno de que usa el tema haitiano para fines de capital político. Entonces ahora se sumó y fue el presidente Fernández, todos los expresidentes, el presidente Mejía, que del gobierno tenía que estar ahí, el presidente Danilo Medina, que no tiene nada que perder porque está jubilado políticamente, y estar como en el medio, diría yo, algo se le pega, es mejor algo que nada. Pero el presidente Fernández fue, y además no solamente fue la reunión, pues allí se dejó establecida una ruta, mira, el presidente los va a visitar, después van para el CES y después tiene que darle informes, ya ustedes saben. Para mí, desde mi perspectiva, mejor que la oposición le habiliten una oficina en el Palacio y así les va mejor. Pero ya, vamos a darle buenas noches a José Armando Polanco. Buenas noches, Yanesi, buenas noches a nuestros compañeros de cabina y buenas noches a ese público que todas las noches nos sigue por Buenas Noches, Buena Suerte, por CDN. Te escuchaba que ya te vas a retirar, que vas a poner una consultoría. No, yo puedo hacer mi programa. ¿Qué te dijo que yo me voy a retirar? Pero si tú me no quieres retirar de mi propio programa, mira, me estás retirando. Te iba a retirar. Yo sí, ese siempre ha sido mi sueño, tener una oficina para la consultoría política y ya está lista. ¿Y ya le entraste a Carolina? No, porque yo lo que hago es opinión pública. Ya tú le entraste a Carolina. Carolina no es cliente mía. Ni yo voy a dejar de hacer mi trabajo porque si ella fuera cliente mía, no. Pero hay que buscar clientes para esa consultoría. Pero lo que más es político. Ya hay políticos cometiendo errores. Te vamos a invitar al programa de vez en cuando para que. Sí, exacto. Gracias, Dionis, por estar con nosotros. Señores, hoy nuestro invitado de hoy es Dionis Sánchez. Dionis Sánchez aspiró a la Secretaría General del Partido Fuerza del Pueblo y además es miembro de la dirección política. Ustedes saben, es senador con un rol muy destacado y de nuevo está aquí en nuestro programa para compartir con nosotros su visión del escenario político, especialmente de la oposición. Gracias de nuevo, Dionis Sánchez. Bueno, buenas noches, buena suerte para ustedes que tienen el placer de invitarnos, el honor para mí de invitarnos a este programa. Ya tenía unos días que no venía. Y de antemano te diré que sí, que yo estoy de acuerdo con el proyecto de asesora política. Qué bien. Yo estoy seguro que va a tener muchos éxitos porque eres muy acuciosa y además sabe de ese tema. Gracias, Dionis. Cuenta conmigo. Mire, cliente. Yo te digo, si los políticos cometieran un 20% menos de los errores que cometen, les fueran mejor. Pero también, bueno, cada uno sabe lo que hace. Vamos a entrar en materia. Dionis, ¿cómo es que se ha resuelto finalmente un ruido que se generó al interno del Partido Fuerza del Pueblo por la Secretaría General a la que tú aspirabas? Lo dijiste aquí en este programa más de una vez, y me gustaría que la gente pueda conocer cuál ha sido la conclusión de ese proceso de consenso que se llevó a cabo en ese partido. Mira, a lo que tú llamas ruido, qué pena que hoy día no se mantiene ese ruido. Ajá. Claro, porque los partidos políticos en su democracia internamente es una de las cosas que vendemos, un partido democrático, abierto, apertura y demás, y independientemente de que sea ruido, aquí en este país duramos 2 meses que solamente se hablaba de la fuerza del pueblo.
2 meses, unos a favor, otros en contra, pero la verdad que era de la fuerza del pueblo. Se parece a cuando Estados Unidos, el demócrata tiene sus elecciones, que por lo general el candidato demócrata sube unos puntos, luego vienen los republicanos y ese es como su tiempo. Sin embargo, lamentablemente esto fue apagado de golpe y porrazo por una propuesta que se hizo que cambió la regla del juego de lo que estaba establecido, lamentablemente, y plantearon que en lugar de que sea la militancia que vaya a decidir quiénes serían sus autoridades, una mayoría mecánica impuso que en el partido fuera la nueva dirección central la que escoja al presidente, al secretario y al vicepresidente. Después de eso, entonces el presidente Leonel se empleó a fondo en construir un consenso. Eso no es malo, muy por el contrario. Por eso una vez el presidente inició este proceso para construir ese consenso, me vi en la obligación de ir a un programa, de ir a varios programas y pedir a algunos dirigentes del partido que permitieran que el presidente Leonel Fernández construya el consenso que está en ese proceso. Bueno, finalmente se puede decir que hay un consenso. Hubo luego una propuesta para los miembros de la dirección central. Mira, no se ha dicho, sin embargo, esta propuesta que viene y que se hizo en la dirección central, en la dirección política, que fue aprobada en la dirección política, es bastante justa. Primero porque la reserva que tiene la dirección política, que son en principio 300 miembros, por lo general, la experiencia que tenemos del viejo partido, no de este, porque es por primera vez, lo que hacían los miembros del comité político era que en el comité central ponían familiares, ponían amigos, ponían algunas personas. Hubo algunos que ponían amantes también, ¿verdad? De todo eso, de todo se veía. Sin embargo, con esta propuesta se va a preservar la dirigencia del partido, que era una de las preocupaciones. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un compañero que está fue enlace, fue supervisor, que lo sacaron de su ámbito, de su terreno, de su área política y lo mandaron a hacer un trabajo en una comunidad. Si ese compañero es miembro de la dirección central, por el solo hecho de ese trabajo que hizo en una comunidad, queda como miembro de la dirección central. Es un reconocimiento del trabajo. Claro, al mérito, al trabajo. Eso está bien. Hubo compañeros, por decirte un caso, Catano, en Monteplata, que sacó 12,000 votos como candidato a diputado y no obtuvo el escaño, a pesar de que de manera individual es el que más votos obtuvo. Sin embargo, por el tema del método de Hong, no pasó como diputado. Entonces, en esos casos, claro, también preserva su posición en la dirección central. Y de esa naturaleza, yo creo que eso es justicia, y en lugar de que nosotros, los miembros de la dirección política, a la hora de escoger, llenar ese porcentaje, probablemente estemos poniendo familiares, amigos relacionados, va a ser esa persona. Para mí, en términos personales, a mí me resolvió un problema. Porque ya yo tenía más de 30 compañeros a nivel nacional, tú sabes los recorridos que nosotros habíamos hecho. Yo soy muy cercano, de ese tipo de gente que es muy cercano, que es muy cerca a la gente, que para mí es igual sentarme en una silla en la dirección política que bajar y sentarme en un contén con un compañero en cualquier comunidad. Pues ya muchos compañeros me llamaban para que de lo que me pueda corresponder lo tomara en cuenta, y eso iba a ser un problema para nosotros. Sin embargo, de esta forma queda resuelto el principal problema que nosotros teníamos compartido. Con relación a la Secretaría General, yo siempre dije que para mí la Secretaría General no era la meta. Yo vi una debilidad y entendí que nosotros podemos, porque no voy a decir podemos hacer un trabajo en pos de que este partido llegue al gobierno. Crear una verdadera gerencia en el partido. Un compañero que pudiera estar activo, que se pudiera convertir en un intermediario entre la dirección del partido y esos compañeros de las comunidades, porque no a todos les gusta estar viajando y estar desplazándose a las comunidades. Yo decía
que nosotros íbamos a llevar la Secretaría General a las comunidades, diferente a lo que existe hoy, que solamente saben decirle a los pueblos, vengan a la capital. Y en ese sentido nosotros entendimos que podíamos hacer un trabajo y desplegamos varios recorridos a nivel nacional, y la verdad es que la candidatura a nosotros fue acogida de manera increíble. O sea, los compañeros tenían hambre de que realmente los dirigentes, y yo mantengo mi posición de que debemos desplazar la dirigencia del partido a las comunidades, porque eso fortalece el liderazgo. Yo decía, nosotros no tenemos problema en cuanto a la candidatura presidencial, muy por el contrario. Ahí tenemos nosotros al fenómeno llamado Leonel Fernández, y si por si acaso tenemos también a Omar. Sin embargo, a nivel municipal y a nivel congresional quedó demostrado que sí tenemos debilidades. Y para fortalecer y para hacer un trabajo en esa dirección, mi planteamiento principal es que esa dirigencia nacional se desplace a las comunidades, a visitar los dirigentes, a fortalecer los dirigentes, a visibilizarlos, a conocerlos, a tratarlos. Entonces, a partir de ahí, podemos nosotros tener una camada de dirigentes en todas las comunidades, y cuando llegue la hora de escoger los candidatos a las candidaturas municipales y congresuales, entonces nosotros podemos hacer un buen papel. Porque febrero será primero que mayo en el 28, otra vez. Estamos de regreso en Buenas noches y buena suerte por CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana, independientemente del lugar donde usted esté. Puede vernos y escucharnos a través de cdnradio.com.do. Vamos a seguir conversando con Dionis Sánchez. Antes de terminar, yo quiero concluir el tema del partido, porque mucha gente nos llama, que en qué estamos, que si seguimos con las candidaturas. A partir del consenso del presidente Leonel Fernández, en principio se nos planteó la supervisión general, que es una posición nueva, que es una posición que iba a hacer un trabajo a nivel nacional e internacional de supervisar y de todo lo que tiene que ver con los supervisores provinciales y los enlaces. Y nosotros hemos dicho que estaremos prestos a trabajar en el partido y en la candidatura del partido donde nos corresponda. No hemos, lo puedo decir yo, donde quiera que nos han enviado, hemos hecho el trabajo con respeto a la dirigencia local, con autoridad, claro, pero con respeto a esa dirigencia que finalmente es quien hace el trabajo. Nosotros somos coordinadores, siempre haciéndole saber, siempre escuchándolo, y por eso nunca hemos tenido ningún tipo de diferencia a las comunidades. Al contrario, la candidatura nuestra a secretario general nació en una provincia donde nosotros precisamente estábamos. Después se presentaron otros inconvenientes con relación a eso, y finalmente el presidente nos ha planteado la posición, la ha dividido en supervisores regionales. Yo hablaba en mi discurso cuando visitaba las comunidades, hablaba de regionalizar el partido. O sea, yo inclusive hice la propuesta, pero lo que se aprobó fue la supervisión general. Sin embargo, el presidente se ha planteado hacer un cambio para poner 6 supervisores regionales. Uno en el sur, uno en el Cibao, las 14 provincias del Cibao, uno en el este, uno en el Gran Santo Domingo, y creo que 2 hacia el exterior, Europa y Estados Unidos. La propuesta que nos han hecho a nosotros es las 14 provincias del Cibao. Y de verdad que, lo repito, mi plan no ha sido nunca ni hacerle daño a la fuerza del pueblo, ni mucho menos hacerle daño a la marca Leonel Fernández, aunque quizá otros no lo toman en cuenta cuando van a los programas y acaban con un compañero, maltratan a un compañero por algunas diferencias que tengan o por algún criterio, porque lo único que hemos tenido es que nosotros presentamos una candidatura. Esa no es mi forma de actuar, muy por el contrario. Yo quiero cuidar siempre la marca y quiero hacer un trabajo donde me corresponda. Se lo dije al presidente. Presidente, mi plan es que nosotros lleguemos al gobierno, porque este desgobierno hay que sacarlo. Y de alguna manera, nosotros como ex-peledeístas, todos los peledeístas actuales y los ex-peledeístas, de alguna manera tenemos que hacer un mea culpa de este desastre que nos está gobernando. Porque si no hubiese ocurrido
lo que pasó el 6 de octubre del 2019, estuviera gobernando el PLD. Estuviéramos gobernando y de seguro que estuviéramos haciendo una mejor gestión de gobierno que lo que ha sucedido. Johnny, usted hablaba ahorita que antes de irnos a la pausa, de que antes de que mayo 21 de febrero. Sin embargo, ya pasó un año de las elecciones y me gustaría saber qué ha aprendido la fuerza del pueblo en este año que ha transcurrido luego de las elecciones, porque vemos, como usted lo acababa de decir, que hay compañeros incluso que van a los medios y no hablan bien de algunos compañeros. Pero me gustaría saber qué ha aprendido la fuerza, si no ha aprendido nada en este año que ya pasó de las elecciones. Claro que todo es un aprendizaje. Nosotros pudimos ver que en el proceso pasado, lo de febrero para nosotros fue mortal. O sea, si yo te hablo por mi propia experiencia, yo que había decidido no ser candidato, ya no ser candidato más, y lo decidí de un principio, porque a mí las decisiones trascendentales me gusta tomarlas con tiempo. Y dije que no iba ya 18 años en el Senado, 4 en la Cámara de Diputados, 22 años en el Congreso, para mí ya era... Sin embargo, dado que el partido lo necesitaba, y el presidente Leonel así lo hizo saber cuando mandó a buscar a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, y nos dijo por qué yo tenía que estar en la boleta, nosotros lo aceptamos. Y cuando entramos... ¿Tu familia estaba opuesta? No, yo. O sea, yo estaba opuesto. Además, había un compromiso con un hermano que estaba aspirando a diputado por la fuerza del pueblo en mi provincia y que íbamos a ganar esa diputación. De hecho, ganamos un diputado. Sin embargo, al presidente pedir que él saliera para que yo entrara en la boleta, un sacrificio, nosotros asumimos el desafío, pero había casi 30 puntos de diferencia en ese momento. Sin embargo, eso fue en diciembre, sin embargo, en enero ya la diferencia era de 4 puntos, por lo que la proyección decía que nosotros ganábamos esa senaduría. ¿Qué pasó? Que febrero fue demoledor, ganaron todos los municipios y no hubo forma de remontar eso. Entonces, como aprendizaje, nosotros estamos claros que hay que hacer un trabajo con la dirigencia en cada comunidad. Y eso es un trabajo que nosotros tenemos que empezarlo temprano. Tenemos que empezar temprano a fortalecer, a empoderar a esos compañeros. Yo, independientemente del área que a mí me corresponda, nosotros vamos a empezar temprano a visibilizar, junto con la dirigencia local y regional, cuáles serán esos candidatos en cada caso. Johnny, usted tiene en caso de cuando se concretice lo de su responsabilidad de supervisión de 14 provincias del Cibao, porque los resultados de las elecciones fueron los peores para la Fuerza del Pueblo en la región del Cibao. ¿Usted ya tiene una estrategia diseñada de cómo va a trabajar? Lo mío es fácil, es trabajo en equipo. No, pues no sale a trabajar a lo loco. No, sí, pero no ir a imponerle a los compañeros de las comunidades, que muchos que van de enlace, que van de supervisores a comunidades, cometen ese error, llegan con una actitud como que lo saben todo. Yo te puedo decir a ti, a mí me mandaron a Monseñor Noel precisamente porque había problemas. El presidente Leonel Fernández, cuando toma la decisión de mandarme a Bonao a mí, es porque él tiene 2 años tratando de ir allá. Y cada vez que dice que va para allá, le dicen que no, que no. Me mandan en octubre del 22, y ya me mandan en septiembre, y ya en octubre yo estoy diciendo al presidente, ¿cuándo usted quiere ir a Monseñor Noel? Y el 23 de octubre se hizo la primera actividad multitudinaria. Después de eso tuvo que ir 5 veces a Monseñor Noel a juramentar. Y de 10 demarcaciones, nosotros ganamos 5 y perdimos en febrero, y perdimos una por 6 votos, el municipio de Maimón. Y a nivel congresual, la votación fue por encima del promedio nacional, y a nivel presidencial la votación también fue por encima del promedio nacional. O sea, lo importante en esto es hacer equipo de trabajo, escuchar a los que están en el terreno, no ir a imponer, salvo las decisiones de la dirección del partido, que ya tú no puedes ir a ponerla en discusión, sino a bajar esa información para que se ponga en práctica. Y lo que es el trabajo, la estrategia es ir al terreno, no hacer el trabajo por teléfono. Y vaya la crítica para los compañeros que hacen eso.
es ir a conocer. Yo me reuní en Monseñor Noel con todos los sectores. Todos los programas nosotros participamos. Entonces, escuchamos la población. Pero para mejorar la votación en sentido general, ¿usted aplicaría esa misma estrategia? Entre otras estrategias que tenemos. Porque a ustedes les fue bastante mal para allá, para el Cibao, Sí. Santiago, en todos los lados. Sin embargo, no será así. No, yo estoy diciendo los resultados de la elección, ustedes que están ahí. No será así. Ya. Asegúralo que el trabajo que vamos a hacer en el equipo Cibao o donde nos corresponda, la propuesta que nos dijo el presidente es las 14 provincias del Cibao y ya nosotros estamos preparándonos para eso porque la primera medida que nosotros tomamos es que prácticamente nos mudamos, literal. Ya. Entonces nosotros estaremos en las provincias, pondremos sede probablemente Santiago y de ahí a desplazarnos a las diferentes comunidades, a hacer equipo, a trabajar con disciplina. Dionis, otro tema que ustedes tienen pendiente es la estrategia opositora que también se discutió en el marco del Congreso que ya concluyó esa etapa. Pero el Congreso elector no ha terminado. No, pero el Congreso debe definir temas, sí, lo que está en esto, que eso es un trámite, pues ya se definió cómo que va. ¿Cómo usted lo visualiza? ¿Cómo usted entiende que debe reencauzar? ¿O van bien? ¿Usted entiende que así como lo están haciendo están bien? ¿Tienen que mejorar? ¿Van a seguir con estos diálogos con el gobierno? Mira, el partido de oposición tiene que hacer oposición. Por eso nosotros hablábamos de una subsecretaría temática dentro del Congreso del partido, para que las secretarías del partido, las secretarías temáticas, entiéndase la secretaría que le corresponde a un ministerio, obras públicas, salud, educación, el trabajo debe ser darle seguimiento a la política del gobierno para crear el material de insumo, para empoderar a los compañeros y poder hacer el trabajo. El partido de oposición que no hace oposición no crece. Y la verdad es que nosotros, ya sea por el tema del Congreso, ya sea porque los organismos del partido han estado un poquito inactivos, no sé, debemos ser una oposición más constructiva y más proactiva. A veces reaccionamos y reaccionamos un poco tarde. Tú has mencionado el tema de las reuniones. Yo creo que a la reunión que convocó el presidente de la República, yo creo que el presidente Leonel hizo muy bien en ir. Él planteó que ese tema debió llevarse al Consejo, al CES. Sin embargo, el presidente volvió y le llamó y dijo, y lo convocó, ya no en el Palacio, porque no estábamos de acuerdo que fuera al Palacio. Ya no en el Palacio, pero el tema de la crisis haitiana, yo tengo 20 años hablando de este tema y hoy es más delicado que nunca. Todos saben que yo soy fronterizo y esta gestión de gobierno solamente ha utilizado ese tema de manera politiquera, de manera política. Lo ha utilizado cuando siente que hay debilidades en los numeritos y agarra ese tema con intención de hacer bulto. Por eso, ninguna de las propuestas que han hecho ha pasado de ejecución de una semana. Las pocas que han puesto en ejecución no han pasado de una semana. Desde cuando iniciaron diciendo pero que... ahora los partidos de oposición tienen una ruta con el gobierno juntos. Precisamente, Dionis, sobre ese tema, mañana se reúnen los delegados de los presidentes y los expresidentes para comenzar con eso que dice Yanesi, a entablar una ruta de la fuerza del pueblo, siendo usted un representante de la frontera. ¿Y estará presente? ¿Será parte de esa comisión? No, porque yo no puedo decir que voy a estar presente si será miembro de esa comisión. Si el partido no me ha designado. ¿Y eso no se ha discutido en el seno del partido? A mí mañana que se reúnen. No se ha discutido quiénes serán, no sé realmente. Pero en el partido ese tema se discutió de definir que esta reunión se dé y trazar esta ruta. Eso se ha debatido. Sí, nosotros hablamos antes del presidente ir a la reunión, tocamos el tema. En la dirección política. Y hablamos de lo delicado del tema y hablamos que el presidente Leonel y el partido no podía sustraerse a ese tema, a ese diálogo, y que nosotros tenemos que hacer propuestas
propuestas. Lo que sí puedo decir es que de manera muy personal, yo estoy en contra de la regularización. Lo estuve siendo senador cuando el presidente Danilo presentó el proyecto de ley, y dije por qué estaba en contra, y dije que no podía estar a favor de un proyecto de regularización cuando los haitianos entraban a las 6 de la mañana y iban a las 8 a las oficinas de las gobernaciones. Entraban es que pasaban de Haití para acá y iban a las oficinas de las gobernaciones al proceso de regularización. Que no podía estar en contra porque Haití no había hecho la parte que le correspondía como país origen, que da origen, pero, no discúlpame, había Johnny, dado documento. En el actual contexto hay un debate y hay sectores como la IRD, el sector constructor, el sector bananero, el sector agrícola presionando por un plan de regularización. Su partido va a estar sentado ahí en el CES, donde se va a discutir un plan de regularización que no tiene apoyo popular. Pero yo lo digo, aún así usted está de acuerdo que estén ahí. Yo digo públicamente, públicamente que yo no estoy de acuerdo con ningún proceso de regularización en la situación que está viviendo Haití, en la presión que nosotros tenemos, y los empresarios también tienen que pensar en el país, no solamente en sus beneficios. No puede ser solamente sus beneficios. Yo creo que a veces nos sale mejor hasta que el Estado subsidie la empleomanía de algunos sectores porque nos sale más costoso como Estado cada vez que traen una cantidad de nacionales haitianos. No es verdad que hay un control. Después que entran aquí, duran 3 días probablemente con esa empresa, con esa institución que lo solicitó, y después ¿quién tiene control de ellos? Aquí todavía no estamos en capacidad nosotros. Hay que primero tener control en la frontera, que no lo tenemos. En el caso de Pedernales, no hay control fronterizo. No hay control fronterizo. Si yo fuera el Estado Dominicano, yo tuviera el 50% del ejército dominicano apostado en la frontera. Mínimo el 50%. La frontera tiene que estar vigilada con tecnología. ¿Cómo es posible que cómo tú puedes justificar que de Pedernales a Santo Domingo mínimo hay 12, 13, 15 chequeos? Y cuando agarran un vehículo cargado de haitianos en Santo Domingo, ¿por dónde pasó? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el régimen de consecuencia? Durante nosotros no tengamos un régimen de consecuencia a la confabulación de militares, de empresarios, de ciudadanos para lo que es el tráfico de ilegales haitianos, no importa las medidas que se tomen, porque sacan 10 y vienen 20, porque esos 10 que se fueron vienen acompañados. De que aumentaron el poder, dice Antonio Marte que eso ahora son 25,000 que tienen que pagar para entrar. Pero a los que recolectaban en las calles, con el plan de 10,000 semanal, lo único que hicieron fue aumentar el monto. Porque los agarraban aquí, los contaban, dije que lo sacaron, y más para adelante daban 15,000 pesos y lo soltaban. Diony, pero eso que usted plantea. Entonces ha sido bulto, todo lo que han hecho con ese tema ha sido bulto desde un principio hasta el final. Ahora, este país tiene que tomar conciencia. Y nosotros tenemos que exigirle a los empresarios, ¿por qué tiene que ser mano de obra ilegal? ¿Por qué? Pero no es el Estado. Pero no es eso. Pero regularizarlo, no, el Estado regularizarlo sin tener ningún documento, porque no tiene ningún documento. Dionis, no es eso lo que se va a discutir en el CES. No, lo que se va a discutir en el CES debe ser cosas más delicadas que están pasando en Haití. Más delicadas. ¿Cómo cuáles? Las bandas le quedan muy poquito ya para tener el control total de Haití. Y se cree que Barbecue es el más poderoso de los líderes de la banda. Barbecue es el tercero. Barbecue lo que es el más mediático. Son 2 más duros que Barbecue. Pero además, se sabe hace mucho que ahí en Haití hay hasta mezquitas. Bueno, pero eso aquí es lo que tenemos que tener protección a la frontera. Precisamente. Pero eso no es la oposición que lo hace el gobierno. Pero precisamente, no, pero o sea, el monopolio de la fuerza pública es el gobierno que lo tiene. Correcto, lo que pasa es que ya eso se le fue de control al gobierno. El gobierno no tiene control. Porque renuncie gobiernen ustedes entonces. Bueno, yo no te puedo decir que renuncie, yo lo que te puedo decir es que lo que se ha vuelto es bulto con este tema de Haití, y lo ha tomado para hacer política ese tema. Y eso de ir a los organismos internacionales a pedir que hagan algo, no, olvídese de que los organismos internacionales hagamos nosotros. Ya la tecnología te permite a ti tener vigilancia en toda la línea fronteriza, tener vigilancia en cada uno de los chequeos.
porque no es por el monte que llegan. Abinader no Llegan en vehículos. Abinader no ha sido el único que ha ido a los organismos internacionales a pedir. Bueno, es que ya hoy día. Sí, el primero fue Leonel. El primero fue Leonel. Y eso no se tiene que dejar de hacer. El primero fue Leonel. Lo que yo te estoy diciendo es que ya está bueno de amenazar con que si los organismos internacionales no hacen, nosotros vamos a hacer. Porque mira, a veces cuando uno habla del tema le quieren decir que Leonel. Es que la crisis que vive Haití hoy no la ha vivido nunca. Nunca. Mataron a un presidente en su alcoba matrimonial y no pasó nada. Y eso está en control de las bandas. Sí, quería ver ese punto de si la fuerza ya tiene las personas que van a ir mañana a reunirse con los demás delegados. Si no, porque ya es mañana. Si ya se designó, o menos que usted no sepa, pero si ya se escogió a nivel de partido. No tengo información de que se hayan escogido esas personas, porque cuando la última vez que nos reunimos no tratamos esa parte porque fue antes de la reunión con el presidente. Y el presidente está afuera, no tengo esa información. Es probable que sean los mismos que en un momento determinado ya habían participado en una ocasión, que fueron designados por el partido. Es probable que sean los mismos. Y como es tema migratorio, probablemente los titulares de asuntos internacionales, siempre los partidos tienen sus especialistas para cada área. Exactamente. Sí, pero lo que no me queda claro es si el presidente Fernández estuvo allí solo en su condición de expresidente o si ese es un tema que va a manejar el partido o lo manejará él porque fue una reunión de expresidentes. No, el tema que se manejó con él fue a nivel de expresidente. Ajá. O sea, fue en su condición de expresidente. Claro que él no se puede desligar de ser el líder de la oposición, pero la invitación fue en esa condición. Ya, entonces, o sea, no sé si los temas, ya es un asunto a discreción del presidente, del presidente Leonel, si él lo va a llevar a lo interno del partido. Lo que sí nosotros estuvimos analizando internamente, repito, fue antes de él ir, porque él tuvo a bien hablar con el partido, y ahí pudimos opinar acerca de ese encuentro, y en sentido muy amplio coincidimos en que él debía participar. Eso es así. Bueno, vamos, Dionis, con el tema de la regularización. Usted ya ha dicho que no estaría de acuerdo, pero lo de un plan de regularización no se ha debatido en la Fuerza del Pueblo. No hemos debatido, y no creo, por lo que he escuchado con algunos compañeros, lo que he hablado con ellos, no creo que haya consenso en que nosotros podamos en esta circunstancia apoyar un plan de regularización. Antes de hablar de un plan de regularización en este país hay que tener control de la frontera y poner condiciones. Este fue el único, además la ley hablaba de una regularización. No hablaba de hacer una regularización a cada momento, y repito que yo voté en contra. Este es el único país que en un proceso de regularización ha invertido esa cantidad de dinero. Porque los otros países, el proceso de regularización tiene un costo para que lo pague quien se va a regularizar. Aquí nosotros fue todo free. Entonces, en las condiciones que está Haití sería un incentivo a que vengan para este país. Si nosotros abrimos, fíjate lo delicado que es hablar de un proceso de regularización en esta coyuntura, que sería incentivar a que vengan, cuando nosotros lo que debemos es procurar que los que estén de manera ilegal se vayan o repatriarlos. Si nosotros abrimos un proceso de regularización en este momento, lo que hacemos es incentivarlo. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo nuestros líderes nacionales, salir diciendo de que va a proponer un proceso de regularización. La verdad que es penoso esa propuesta del expresidente Hipólito Mejía. Pero el presidente Abinader dijo que eso se va a discutir en el CES. Si eso se va a discutir, ustedes van a permanecer ahí como parte de la discusión. Que yo no pertenezco a la comisión, no puedo decirlo ahora. Mi opinión es que en el mismo momento que se habla de un plan, de discutir un plan de regularización, nosotros tenemos que retirarnos, porque repito, un plan de regularización en este momento se convierte en un incentivo a que vengan más haitianos de manera ilegal al país, en una frontera que es terreno de nadie, que sigue siendo terreno de nadie. Pero hay una realidad que no se puede evitar, y la gente de la construcción lo ha dicho, que necesitan más de 80,000 manos de obra. Pero que los recojan de los que están aquí. Hay la parte de agricultura también. Pero que los recojan de los que están aquí. La economía de la República Dominicana necesita la mano de obra haitiana, ¿sí o no? Oye lo que te voy a decir. Repito,
a los empresarios de cualquier sector que piensen en el país también. No solamente en llenar sus arcas. Que paguen lo que corresponde a un trabajador dominicano. Que no aparecen. Claro, con el haitiano, no solamente pagándoles 10 pesos a un dominicano y 10 pesos a un haitiano, dice, pero yo estoy pagando igual, hoy el gasto social. Y la parte social, que no la gastan en el haitiano. Que ponen el haitiano a vivir en la misma construcción. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo. Lo que pasa es que queremos hacer construcciones, que queremos tener mano de obra ilegal, porque nos ahorramos una cantidad de dinero. Yo entiendo que los empresarios también tienen que empezar en este país. Y repito, que nos sale más costoso a nosotros como Estado si el empresario está pagando 10 pesos. Yo creo que si el gobierno dice, yo te voy adicionalmente a pagar 5 pesos a ese empleado, le sale más barato al Estado dominicano que cuando ponen mano de obra ilegal haitiana. Ilegal. Mano de obra ilegal, la que sea. Diony, pero hay otros temas de la agenda nacional que a veces se opacan por el impacto de la dimensión de la crisis haitiana, pero hay otros temas de la agenda nacional. Claro, hay temas como por ejemplo la inversión de capital de este gobierno. Tú sabes lo que es que el costo de la deuda, lo que es el servicio de la deuda, lo que son los intereses de la deuda, anda rondando el 3.5% del Producto Interno Bruto. Y lo invertido en capital, a pesar de que este es el gobierno que más dinero ha manejado, es menos de la mitad de ese 3.5%. O sea, cuando lo que se espera es... también el tema del narcotráfico. Ayer lo que se espera es que un gobierno mínimo invierta el 4% del Producto Interno en obra de capital. Esta gente está por debajo del 2%. Y con relación al tema del narcotráfico, ustedes recordarán cuando yo dije en el Senado que lo único que había bajado de precio en este país era el precio de la droga. Porque hablan de que son los que más droga han incautado. Claro, si se incauta el 10% y entra más que nunca, ese 10% tiene que ser más que los que otros. Pero además la población pregunta, está bien, tú eres el que más droga ha incautado, ¿dónde están los traficantes? ¿Dónde están presos los traficantes? ¿Dónde están? Y quieras o no, el Partido Revolucionario es el partido que más, el Partido Revolucionario Moderno es el partido que más ha estado involucrado con narcotraficantes. Fíjate la cantidad de legisladores, de regidores, de alcaldes involucrados en ese tema. Y cuando agarran uno, todo el mundo dice, ¿a qué de tal partido? Debieran darle una explicación a este país, porque ese es otro de los flagelos peligrosos a esta democracia, ese tema. Y nosotros los pueblos que estamos en la frontera, el caso de nuestra provincia, que es una provincia que tiene frontera terrestre y frontera marítima, con Colombia cerca, eso se ha convertido en un tremendo problema. En Pedernales hay mucha droga. En todas las costas del sur es un problema, porque antes las personas iban a la playa a ver si se salía, ahora van y la buscan en yolas. Ay, Dios mío. Diony, pero quería... Ay, Dios mío, Román. Hasta me hiciste ahí la pregunta final, que es esta, pero es un chinchilín. ¿Y la tierra rara en qué van? El tema de la tierra rara, tenemos situaciones allá en la provincia de Pedernales, porque los que tienen propiedades a donde están ubicadas esos terrenos que ya han hecho alicate y ese tipo de investigaciones, pararon, que el presidente Luis había empezado con la titulación de las tierras, las pararon porque ahora no quieren darle título a la gente que tiene esas propiedades hace mucho tiempo, pero tampoco quieren comprárselas como deben. En Pedernales hay problemas con eso, inclusive con el tema del malecón, gente que tienen título ahí y fueron a trabajar el malecón sin ponerse de acuerdo, como si el artículo 51 de la Constitución no protegiera a los propietarios en Pedernales. Ya lo hicieron con el muro, despojaron a los que tenían sus propiedades y le pagaron lo que quisieron. Ahora lo quieren hacer también con lo de las tierras raras y lo quieren hacer con la construcción del malecón. Es lamentable. Gracias.